Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en México Social en el 11. Quiero agradecer a la UNAM, en particular al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la posibilidad de hacer este programa que nos permita dar cuenta nuevamente de la enorme importancia que tiene la cultura, las culturas, los espacios culturales, como una forma de estar, pero también de ser, pero la enorme realidad de que ha evolucionado y está evolucionando después de este periodo llamado confinamiento, en la época ahora post-confinamiento. Por eso, muchísimas gracias, Amanda, por dejarnos estar aquí. Pero déjame empezar desde el principio. Si tuvieras que describir el MUAC, ¿por dónde empezarías? ¿Cómo podrías describir este museo que está a tu cargo? Muchísimas gracias por estar con nosotros también hoy en el MUAC, por la invitación al programa. Yo describiría al MUAC como su nombre lo dice, un museo universitario. Eso es para mí la definición del MUAC. Y en términos, digamos, esta densidad, porque hay muchos museos, pero el MUAC tiene un peso específico, déjame decirlo, no solo para la ciudad, sino, me imagino, estoy cierto, para todos los creadores. ¿Qué representa? Finalmente va a cumplir el próximo año 15 años el MUAC. Se dice rápido, pero ha pasado toda una historia aquí adentro. Entonces, este museo universitario, durante estos años, si es un recuento de las etapas o las fases, ¿cómo podrías darnos un recuento histórico desde su fundación a ahora? Bueno, el MUAC está ya en una etapa de consolidación en términos del ecosistema de museos en México. Y es un museo que ha evolucionado o que se ha ido transformando a lo largo de su historia, de su corta historia, de acuerdo también a cómo ha crecido y se ha desarrollado la escena de arte contemporáneo en México. Es decir, el MUAC se funda como un anhelo de una comunidad cultural por tener un espacio de talla internacional vinculado a las prácticas artísticas contemporáneas, y eso, bueno, es producto de una historia previa de varias décadas que tiene su conclusión en la fundación del MUAC, en que la universidad haya acogido esta posibilidad, y ahora, bueno, en una etapa de una actividad cultural en la escena de las artes visuales, en el arte contemporáneo muy amplia, profundamente internacional, es decir, México en esa historia se ha convertido en un centro de producción artística, y en ese sentido el MUAC ha acompañado esa historia y ha sido parte de esa historia, y hoy en día pues es un museo consolidado, un museo con una oferta cultural como lo fue desde el inicio, de carácter internacional, en donde también vemos muchísimas propuestas locales, ampliado su colección artística en todos estos años, sus acervos documentales, la investigación sobre los acervos documentales, y yo creo que se ha vuelto una oferta relevante para la escena cultural en México. Déjame ir a fondo, un poco más a fondo, porque hablaste del ecosistema cultural de la ciudad o del país. Este ecosistema, por lo menos mi apreciación, está como todos los ecosistemas, pues siempre presionado por las enormes desigualdades. No hay una distribución de, digamos, el espacio cultural equitativo. Hay, bueno, la percepción que en la misma Ciudad de México está concentrada en ciertas zonas y hay zonas donde no hay nada. Entonces se vuelve mucho más vital, digamos, la enorme presencia del MUAC. Y en ese sentido, ¿cuál sería tu apreciación de este ecosistema cultural que nos mencionas? ¿Cómo lo podrías tú describir? Efectivamente es un ecosistema con desigualdades en términos de pues los procesos de descentralización de la cultura. Como bien comentas, hay zonas de la ciudad en donde la oferta cultural es muy reducida y las personas tienen que desplazarse para poder ir a los museos, y en ese sentido yo creo que el MUAC se construyó como una oferta que atiende en gran medida a la población universitaria,
por supuesto de Ciudad Universitaria, pero no nada más. Nosotros intentamos que sea una oferta suficientemente diversa, de tal manera que podamos llegar a otros públicos que a lo mejor naturalmente no vienen al sur de la Ciudad de México. Y en ese sentido también creo que es muy importante la diversidad en términos de la escala de las instituciones culturales. Es decir, que haya museos o casas de cultura o pequeños espacios de exhibición y luego museos de una estructura media, y por otro lado museos como el MUAC o como el Museo Tamayo o el Museo Jumex, que tienen una capacidad mucho mayor en términos del tipo de exposiciones, de recursos, y en ese sentido ese equilibrio hace que el ecosistema esté nutrido, que haya posibilidades, por ejemplo, para diferentes artistas de ir construyendo una carrera a través pues, de las diferentes escalas institucionales, y todas ellas son importantes. Y en ese sentido, pues me parece que tendría que haber una política pública para fortalecer esos diferentes niveles, pues que permitan que haya también primeras aproximaciones del público a, digamos, a la cultura. Es decir, no nada más como una manera de generar un ecosistema fuerte en términos culturales, sino que sean diferentes vías de introducción, de reforzar, digamos, el acercamiento de públicos o de diferentes tipos de públicos a, digamos, en este caso a las artes visuales, al arte contemporáneo o al arte, ¿no? En el caso de, pues, de otros museos. Para muchos que nos están viendo, hay algo que decimos rápido, pero sí me gustaría que trates de explicarlo, porque ¿qué entendemos por arte contemporáneo? Porque siempre hay, yo he venido muchas veces al MUAC y NOC, y siempre oigo a veces en las esquinas cuando uno se para, ¿esto es arte? O sea, la gente de pronto se sorprende que puede ver una línea, una expresión de color, y dicen, bueno, ¿cómo hacer arte? ¿Cómo podrías definir esto de arte contemporáneo? ¿Qué es lo que delimita la visión, la misión del MUAC? En ese sentido, yo creo que podemos entender el arte contemporáneo como aquellas prácticas artísticas que tienen una genealogía en las vanguardias artísticas del siglo XX. Me refiero a, bueno, pues, al inicio del siglo XX y posteriormente en los años 60, 70, en donde comienza de una manera mucho más amplificada el performance, las instalaciones, es decir, en donde siempre está la pregunta precisamente no si esto es arte, sino qué es el arte. Así es. Y eso pues amplía las respuestas, el tipo de prácticas, los discursos que forman parte del arte contemporáneo. Y pues yo diría que otra característica relevante del arte contemporáneo es que funciona, por supuesto, a nivel local, pero sus ramificaciones son a nivel internacional, es decir, tiene un entorno global en donde actúa tanto las propias prácticas artísticas o los artistas, pero también las instituciones. Entonces, en términos muy sencillos, mundanos, tal vez muy simplificados, pero me gustaría también comentar que el MUAC, como Museo de Arte Contemporáneo, se piensa también como un museo que piensa y exhibe cultura contemporánea. Es decir, el arte contemporáneo es también parte de algo que podemos entender como una cultura visual contemporánea, en donde no nada más aparecen prácticas artísticas, sino, por ejemplo, en la exposición en la que nos encontramos, aparece el diseño como un eje fundamental en la construcción de la visualidad contemporánea, pues al menos en México. Y en esa parte está una de las preguntas, ha de ser muy difícil decidir qué mostrar, no mostrar. Hay dos dimensiones, obviamente estar en el MUAC es un reconocimiento y muchos quisieran tener su obra aquí, pero por otra parte también está desde dentro del MUAC, que sí, que no, o sea, qué mostrar. Finalmente los espacios, por grande que parezcan, son limitados y hay ciertas temporalidades que me imagino
alguien tiene que decidir qué sí, cuándo, etcétera. ¿Cómo se da este proceso en el MUAC? ¿Cómo se logra discernir qué mostrar, qué no mostrar? Y me imagino también la presión de, pues bueno, obviamente mucha gente quiere estar en el MUAC. ¿Cómo lo resuelves, Ana? En ese sentido, quisiera antes mencionar que por supuesto el arte contemporáneo va acompañado de la historia de la curaduría y ese es uno, digamos, es una de las características importantes del MUAC, que nació con la idea de un proyecto curatorial, es decir, el programa de exhibiciones está definido por el equipo curatorial del MUAC, además de una serie de comités con especialistas externos que aprueban nuestras propuestas o nuestro programa de exhibiciones, porque justamente el MUAC, al ser un museo universitario, opera de la misma manera a través de cuerpos colegiados, que esa es una característica muy específica de ser un museo universitario. Entonces, en ese sentido, el programa curatorial se ha trazado objetivos, que son objetivos de largo plazo, que son líneas curatoriales que de alguna manera definen el marco de prácticas que estamos abordando como museo, que si bien pueden haber muchas otras líneas o prácticas, en ese sentido pues consideramos que estamos cubriendo un campo de producción artística que es relevante y también me gustaría decirlo de esta manera que en cierta medida si no ocurrirían en el MUAC, ocurrieran en el MUAC, tal vez no ocurrirían en otro museo, en la medida en que al ser un museo universitario tenemos la libertad de abordar temas muy complejos, temas de orden social, de orden político. Y moral también, finalmente. Ha habido imágenes aquí que generan, pues, digamos, una reacción no esperada. Déjame antes de ir al corte, y nuevamente, ¿qué hace un curador? O sea, tú eres curador, ¿qué hace un curador? O sea, ¿cuál es su peso dentro del museo? Digamos, un curador lo que construye es una discursividad, que es una suerte de marco que permite contextualizar, entender, leer, establecer una mediación entre la obra y el público, no tanto imponer un discurso como a veces se piensa, y es una labor necesaria que no nada más compete ahora al ámbito de las artes, sino la palabra curaduría se ha ido incorporando a una producción cultural mucho más amplia. Entonces creo que tiene que ver con la construcción de un marco que por supuesto está relacionado con la idea de seleccionar, pero también de construir un contexto para poder apreciar, entender, acercarnos a un periodo, a la trayectoria de un artista, mapear qué es lo que está sucediendo en medio de, digamos, de una producción infinita de objetos, de prácticas artísticas, de propuestas a nivel tanto local como internacional. Entonces, yo creo que pues es una figura muy de nuestro tiempo, a pesar de que pues no es algo nuevo, sino su historia ya data de algunas décadas, pero que establece estos procesos de mediación que, pues como comentaba, no nada más competen al mundo de las artes. De alguna manera un curador es una persona que construye este espacio entre la obra y el que observa, busca, no sé, construir este espacio, tiempo, sonido que permita el acercamiento más individual, más honesto, más claro, que permite al observador percibir lo que está enfrente, algo así. Así es. ¿No? Déjame un corte y regresamos. Realmente siempre lo humano está ligado a la cultura, es parte de nuestra razón de ser y en nuestro país, lo digo realmente, el MUAC es sin duda emblemático, por ser universitario, por hablar del arte contemporáneo y porque sin duda también refleja la enorme necesidad de construir un ecosistema que logre el acceso a todos, a todas, a todes, de poder percibir, acercarse, sentir el privilegio, pero también la enorme necesidad de estar en entornos culturales. Vamos a un corte y regresamos aquí al MUAC en Ciudad Universitaria.
Gracias por seguir con nosotros aquí en México Social. El tema es el arte contemporáneo, el tema es el Museo Universitario. Y en ese sentido, para la gente que no conoce el MUAC, ¿de qué tamaño es el MUAC? ¿Cuántas salas tienes? O sea, ¿cuántas exposiciones normalmente se tiene? Danos una descripción física, arquitectónica de este espacio que tienes bajo tu custodia. Bueno, el MUAC tiene 9 salas de exhibición. Son salas peculiares porque algunas de ellas tienen diferentes alturas de 6, 9 y 12 metros, como en la que nos encontramos, que mutan en cada exposición. Es decir, esta amplitud de los espacios y de las alturas permite reorganizar museográficamente de una manera interesante, adaptándose pues a las diferentes necesidades de las exhibiciones. Es un museo que cuenta con un espacio educativo, que también es un espacio abierto, amplio, en donde pues tenemos una programación pública, que es otro de los grandes brazos del MUAC, muy amplia, programa también académico. Tenemos una biblioteca dedicada a artes visuales abierta al público, tenemos una sección de archivos, un restaurante, una sala de conferencias, un auditorio y toda la parte tras bambalinas, que son las bodegas de obra, las bodegas de tránsito, el laboratorio de restauración, por supuesto las oficinas, y bueno, es un museo físicamente bastante amplio, ¿no? Tenemos alrededor de 4,000 metros cuadrados de exhibición, de espacio de exhibición, y bueno, el museo es mucho más amplio, está enclavado en el corazón del Centro Cultural Universitario, a un costado de la Sala Netzahualcóyotl, y de alguna manera completa pues el espíritu bajo el cual se fundó el Centro Cultural Universitario. Así es. Ahora déjame ir a una parte, hablaste de bodegas. ¿El MUAC tiene también, digamos, un patrimonio artístico que está custodiando o siempre hay un tránsito, bueno, aparte del tránsito, me imagino que obra que entra y sale y hace recorridos, pero tiene también un patrimonio artístico en sus bodegas? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que tiene el MUAC, digamos, bajo su custodia? Sí, el MUAC tiene una colección artística Propia. Que por supuesto es patrimonio universitario. Está compuesta por alrededor de 2,000 piezas de diferentes artistas, de diferentes generaciones. Nosotros nos hemos trazado un marco de arte moderno y arte contemporáneo, y por otro lado inicia en 1952, en ese sentido, homologada con la fundación de Ciudad Universitaria. Es de 1952 a la fecha, sobre artistas mexicanos y artistas que han vivido en México o cuya obra está relacionada con México de diferentes maneras. Y esta obra, propiedad, patrimonio de la universidad, me imagino que alimenta en parte lo que se exhibe. La pregunta es si toda la obra que se tiene ya pasó por las salas. En realidad no, hay mucha obra que hace un tiempo que no ha sido exhibida. Hemos hecho lecturas de la colección artística a lo largo de estos años. De hecho, reabrimos el MUAC después de la pandemia con una exposición de la colección y con un libro que hablaba sobre algunas de las piezas de la colección. Y en ese sentido, nuestro programa está fundamentalmente construido a partir de exposiciones temporales, y estas exposiciones temporales van cambiando a lo largo del año, de acuerdo pues a un ciclo anual de exhibiciones, y son exposiciones colectivas o exposiciones individuales de artistas, de acuerdo pues a lo que platicábamos de las líneas curatoriales del MUAC. También hay otro aspecto importante a destacar sobre nuestro acervo. Hay otro componente de la colección artística que es el archivo del MUAC. El archivo no propio, además, sí, claro, ese existe, sino que nosotros tenemos bajo nuestro resguardo 51 archivos de artistas, curadores, curadoras, investigadoras. Me imagino bocetos, bosquejos, cartas, no sé. Así es. Por ejemplo, tenemos el archivo de Vicente Rojo, el archivo de Manuel Felgueres,
todos ellos maestros con los que colaboramos haciendo exhibiciones y que a través de una relación de mucho tiempo decidieron pues dejarnos su archivo para resguardo, investigación, pero lo mismo tenemos el archivo de Teresa del Conde y de espacios independientes de los años 70, 80, colectivos artísticos, que pues es la manera en cómo también nosotros buscamos contribuir a la construcción de la historia del arte en México. A la investigación, tenemos mucha relación con el Instituto de Investigaciones Estéticas, también a partir de los archivos, de las tesis que muchos estudiantes pues requieren la investigación en nuestros archivos, y que es una labor fundamental que en México ha estado poco desarrollada, y creo que es una de las características más relevantes del MUAC, el también intentar a través de su colección y del acervo documental contribuir a la construcción y la investigación de la historia del arte en México. Sí, es más allá de la divulgación, difusión, la preservación es pues construir esta enorme conciencia nacional, mundial, sobre la cultura y sus creadores. Una pregunta muy específica, ¿esto está aquí abajo? ¿Dónde están las bodegas del MUAC? Así es, la parte del acervo artístico está en las áreas privadas, es decir, en las áreas que no son de acceso público. Donde van académicos, investigadores bajo un protocolo, me imagino. Así es, pero el acervo documental sí está ubicado en donde está la biblioteca, y bueno, también hay un protocolo, se hace una solicitud de consulta y hay un espacio de consulta en donde de primera mano pueden consultar los archivos, que pues es una labor realmente fascinante. Los archivos, hay digamos tanto que se puede entender de una época, de los circuitos, de las redes, del espíritu de una época propiamente. Déjame de hecho invitarlos a que veamos otro programa sobre el MUAC, porque sin duda una de las partes fundamentales es quiénes son los que vienen, quién asiste, esta enorme, digamos ahora sí, observación de los que están aquí, de los que llegan. De eso hablaremos en el próximo programa de México Social, sobre el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, uno de los museos emblemáticos, no solo de la ciudad universitaria, yo diría de nuestro país. Gracias por acompañarme. Por favor, vamos al siguiente programa, aquí en el MUAC.